En 1945, un bombardero B-25 chocó contra el Empire State Building. El avión, que volaba a toda velocidad, se detuvo en el hueco del ascensor, cortando los cables. Dentro del ascensor, una operadora de 19 años cayó en caída libre durante 75 pisos, pero se salvó porque más de 1000 pies de cable se enrollaron en el fondo del hueco del ascensor. Amortiguaron el impacto, y la operadora del ascensor milagrosamente sobrevivió. Hoy, el protagonista de nuestra historia cae en un ascensor desde una altura, 45 pisos más alta que el Empire State Building. ¿Qué tan emocionante es esta historia? Alia se despierta del desmayo. Con los ojos cubiertos repetidamente por sus manos, no podía reconocer dónde se encontraba. Tras tantear un poco, solo pudo sentir las frías paredes a su alrededor. Pero pronto se dio cuenta de que estaba en un ascensor. ¿Por qué? El ascensor estaba a punto de caer. Y esta caída fue en forma de caída libre, confirmada por la fuerte aceleración. Alia flotó en el aire. Desde el piso 80 hasta el primero, solo tomó unos pocos segundos. Afortunadamente, en la segunda mitad, el ascensor comenzó a frenar de emergencia, evitando que Alia se hiciera añicos como había imaginado. El ascensor volvió a subir, y este impacto le permitió liberarse. Con las manos, miró el desolado paisaje fuera del hueco del ascensor, y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba en un edificio aún sin terminar. Tanto el caso como el botón de contacto de emergencia estaban inoperativos, por lo que solo pudo concentrarse en la salida de emergencia en el techo de la cabina. Sin embargo, las paredes lisas le impedían alcanzarla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía su teléfono móvil en el bolsillo trasero, pero lo primero que hizo al tomarlo no fue llamar a la policía, sino escuchar el mensaje de voz de su madre. Al otro lado del teléfono, su madre estaba muy preocupada, mientras que su padre estaba huyendo y llamando a un doctor y al tío Jack. El rumor terminó con disparos y informes iniciales, y Alia inmediatamente cayó en una profunda tristeza. Sin embargo, un impacto repentino hizo que el ascensor descendiera más, y recordó llamar al 911. Sin embargo, al otro lado de la línea, le informaron que estaba atrapada en un ascensor en Shanghái. Solo pensó que era una broma de mal gusto, y colgó el teléfono con la excusa de una mala señal. Claramente, él no había recibido la educación obligatoria de 9 años, por lo que no sabía que el número de emergencia en China es el 110. Solo podía gesticular frente a la cámara de seguridad, e incluso intentó abrir las puertas del ascensor. Fue hasta que la voz de emergencia se activó, que recuperó la esperanza, pero como no entendía chino, solo pudo pedir que le pasaran a alguien que hablara inglés. La voz al otro lado de la línea dijo una solicitud que todos los chinos saben decir: por favor, hable más despacio. Fue entonces cuando se enteraron de la situación de Alia. Pero después de buscar, no se mostró la ubicación de este ascensor. Claramente, alguien había borrado la información del sistema antes de que pudieran decir algo más. El ascensor volvió a caer en medio de una extraña canción. Esta vez, la velocidad fue mayor. Alia quedó inconsciente al ser presionada contra el techo. Alia escuchó susurros y, al despertar, fue atraída por las imágenes que aparecían en la pantalla, mientras que las imágenes que aparecían inexplicablemente en su mente la dejaban confundida. Él solo podía intentar desesperadamente abrir las puertas de la cabina, pero esta vez el ascensor no se detuvo completamente alineado con la salida. En su lucha, él no se dio cuenta en absoluto de que había un par de ojos observando cada uno de sus movimientos desde atrás. Al ver que Bao Shen recordaba una vez más la caída de ese día, Alia también recordó una vez más las escenas de su infancia. Ella, que podía descomponer y recomponer materia a voluntad, le dijo a su hermana que podía ver el futuro, en el que su hermana destruía el mundo en ese momento, y su madre también notó sus habilidades inusuales. Ya sea la inmunidad a todas las enfermedades de las dos hermanas, o el árbol que apareció inexplicablemente fuera de la ventana. Debe haber algún tipo de conexión con la naturaleza. Estos recuerdos son fragmentados como un sueño. Al despertar nuevamente, Alia recibió una llamada de su madre, quien le recordó que debía cuidar bien su teléfono. Su madre dijo que cuando Alia era pequeña, les había informado de todo lo que estaba sucediendo ahora. Por eso no culpa a su hija. Solo le recuerda a Alia que debe encontrar a su hermana gemela. La llamada terminó con el sonido de un disparo y la joven Alia se despertó sobresaltada del sueño. Desde que tiene memoria, esta pesadilla se ha repetido una y otra vez. Sus padres no pueden hacer nada al respecto, solo intentan consolar a su papá. Cuando le preguntan sobre los detalles del sueño, Alia solo dice que su yo futuro los está observando, tratando de descubrir la verdad. Eso es exactamente lo que Alia está haciendo ahora. Pero la llamada de Jack interrumpió nuevamente sus recuerdos. Ahora él está en Afganistán y su voz está llena de estática. Pronto se pierde la señal, cuando la pantalla se ilumina.
ve a un grupo de terroristas, mirándolo a través de la pantalla. Y el objetivo de su brutalidad es su propio padre. Los otros lo torturan de manera extremadamente cruel y, por supuesto, tampoco lo dejan a él en paz. Con una orden, el ascensor vuelve a caer en picada en el servidor privado. Alia recuerda sus memorias de la infancia en la playa, su padre mirando el símbolo especial en su mano. Le pregunta de dónde viene el árbol. Él confiesa que es la habilidad de su hermana, mientras que su habilidad es poder ver el futuro. En el futuro, él está ahora en el ascensor, subiendo y bajando repetidamente. Su madre fue asesinada, su padre y Mona, su hermana, están en paradero desconocido. Pero al escuchar todo esto, su padre dice que nunca los ha culpado. Alia solo puede pedir ayuda a Jack, y en este momento crítico, le pide que explique la situación lo mejor posible. Él solo puede explicar todo uno por uno. La familia originalmente estaba de vacaciones en Shanghái, pero el papá de repente robó un coche y los llevó a huir, solo porque descubrió que alguien ya los estaba vigilando. Sin embargo, debido a un accidente automovilístico, también quedó inconsciente, y no fue hasta que despertó que se encontró en la situación actual. Jack también le explicó la situación. La verdadera identidad de su papá es en realidad la de un agente de la CIA. El líder de este grupo de terroristas, Rafe, está tratando de sacarle un gran secreto. En el último momento, Jack se aseguró de que escondió el teléfono, ya que era la clave para encontrarlos. La pantalla se encendió y pidieron al papá revelar el paradero del ingeniero. Frente a su silencio absoluto, los terroristas incluso hicieron que Alia comenzara a quitarse la ropa, o caerían, pero como agente, el papá no era fácil de intimidar. Aprovechó la oportunidad para alcanzar una pistola y disparó a 2 de ellos. Pero esto también logró enfurecer a Raf. Frente a Alia, Raf cortó una de las orejas del papá y luego cruelmente le arrancó las uñas, pero el papá seguía prefiriendo morir antes que ceder. Como agente de la CIA, por supuesto, había recibido entrenamiento para soportar torturas, así que Raf solo pudo atacar a su hija. Con el ascensor cayendo, Alia recordó una vez más las imágenes de su infancia. Innumerables partículas se unían en sus manos para formar una flor y luego se dispersaban instantáneamente. En medio de la unión y dispersión, ella y su hermana prometieron que debían esconderse, romper el destino solo para salvar la vida de estos padres adoptivos. Alia volvió a la realidad. La salida en el techo seguía siendo inalcanzable y las caídas continuas ya lo habían dejado en un dolor insoportable. Solo las imágenes cálidas del pasado en su teléfono podían darle un poco de fuerza. Esta vez recordó la imagen más crucial. Su hermana asesinó cruelmente a una persona que maltrataba perros. Él se había dedicado desde hace mucho tiempo a actividades que solo traían destrucción y devastación a la humanidad. Aunque Alia le dijo que seguir así eventualmente mataría a papá y mamá, su hermana seguía sin mostrar arrepentimiento. Decidida a cambiar el futuro, Alia solo pudo asumir la culpa por su hermana. Cuando la pantalla se iluminó nuevamente, solo pudo ver impotente cómo su padre sufría en mercurio, y además se enteró por ellos que a su madre ya le habían cortado la cabeza. Y él mismo tenía que sentir la desesperación en cada ascenso y caída. Jack llamó por teléfono. Ya habían llegado a Shanghái. De la información que Alia reveló, se identificaron 8 edificios que coincidían con las características, y lo que él necesitaba hacer ahora era mantenerse fuerte por su padre, quien estaba siendo golpeado repetidamente. Pero la pregunta que Jack hizo después hizo que el corazón de Alia se retorciera de nuevo. Él le preguntó a quién había llamado su padre en la última llamada misteriosa antes del accidente de coche. Mencionó al ingeniero, a la niña rubia o algo relacionado con el doctor, el experimento o cualquier cosa que pudiera estar conectada. Las preguntas insistentes dejaron a Alia completamente confundida y al final ella insistió en que su familia era solo una familia normal, rogando a Jack que viniera a rescatarlos. Jack le pidió que encontrara una manera de restaurar la señal de red del teléfono. De esa manera, podrían determinar su ubicación a través de la localización, pero dentro del ascensor, la única forma de salir era a través de la salida en el techo. Justo cuando estaba a punto de llegar a la cima, el ascensor de repente descendió unos centímetros. La pantalla se iluminó y su padre, ya debilitado por la tortura, seguía siendo amenazado por Ralph. Jack, quien escuchó esta conversación a través del teléfono, le reveló a Alia que su padre estaba transportando a una niña con superpoderes. Este acto fue para ayudar al padre de la niña ingeniero. Todo porque él inventó un método para impulsar el desarrollo humano. Alia, su padre los ayudó a establecerse en Europa, pero Rusia interceptó la información y envió al equipo de Ralph para llevar a cabo el secuestro. Sin embargo, todos los subordinados de Ralph murieron en el ascensor que cayó. El ingeniero y el niño también desaparecieron, y solo su padre sabe dónde están. El ascensor subió de nuevo, pero esta vez no tuvo nada que ver con Ralph. Resulta que un trabajador del edificio de al lado notó algo extraño aquí.
Alia vio en la pantalla que Ralph ya había enviado a alguien para manejar la situación y gritó para que se fueran rápidamente. Pero el empleado afuera claramente no entendía inglés. No importa, en la próxima vida puede aprenderlo con calma. El ascensor cayó en picado desde el piso 95. Una y otra vez, Alia casi se desmayó del susto, pero seguía siendo increíblemente valiente, igual que su padre. Jack llamó por teléfono y Alia rápidamente escondió el móvil. No habían recibido la señal de Alia, pero no importa. Solo quedan 4 edificios más por revisar. Alia solo necesita esperar. Además de esta buena noticia, también descubrió que una parte de la chapa de metal en la esquina del ascensor se había levantado por el impacto. Mirando el pozo del ascensor que parecía no tener fondo, reunió el valor para salir del ascensor y cruzar las vigas de acero, acercándose a la salida, pero debido a la gran distancia, tuvo que abandonar la idea. El ascensor que pasó rápidamente a su lado casi le hizo perder el alma del susto. Antes de que la asustada Alia pudiera regresar al ascensor, una chapa de metal afilada le cortó la parte baja de la espalda. En la pantalla grande, su padre, ya torturado hasta quedar irreconocible, aún con una mano ensangrentada y llena de veneno, hizo un esfuerzo por sonreírle a su hija. Si su padre podía ser tan fuerte, ¿cómo podría ella rendirse? Rápidamente llamó a Jack, decidida a escapar por esa abertura. Pero Jack dijo que solo si se quedaba podría salvarlo. Sin embargo, ver a su padre herido, ¿cómo podría soportar quedarse? Jack solo le pidió que aguantara 3 más y entonces podrían encontrarlo. Alia solo pudo tomar aire profundamente una vez más, pero a medida que el ascensor descendía, el teléfono cayó afuera y las alucinaciones aparecieron de nuevo. Su hermana del futuro le dijo que si Alia fallaba en el futuro, nunca la perdonaría. Acompañada por la escena de su hermana destruyendo el mundo, Alia despertó de nuevo y Raph, perdiendo la paciencia, le disparó directamente a su padre. Alian estaba extremadamente confundido y el teléfono comenzó a sonar oficialmente. Solo pudo arriesgarse nuevamente a salir del ascensor, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, cruzando una a una las vigas en el pozo del ascensor que rugía a su alrededor. Finalmente, logró recuperar el teléfono y con las heridas en su cuerpo, regresó al ascensor. Lo primero que hizo fue llamar a Jack, sin darse cuenta de que Raph, detrás de él, estaba observando todo. El papá ya estaba al borde de la muerte y ahora era el momento de tomar una decisión. ¿Él o su papá? La súplica de Alia solo resultó en otra caída del ascensor. Raph decidió darle otra oportunidad para llamar a la CIA y preguntar por el paradero del ingeniero. Pero Alia, mientras subía, llamó a Jack, quien ya había llegado al primer piso, y le dio un discurso para ganar tiempo. Sin saberlo, Jack al otro lado del teléfono era en realidad Raph disfrazado con una voz cambiada. En ese momento, Alia, sin saber la verdad, pidió la oportunidad de estar a solas con su padre. Él preguntaría por el paradero del ingeniero y Raph estaba encantado de hacerlo. Los dos tuvieron la oportunidad de estar a solas y el padre tuvo la oportunidad de decir disculpa. Vio a las 2 hermanas, decidió proteger a 3, pero lamentablemente, él iba a romper su promesa. No había ningún ingeniero. Eso fue algo que inventó para desviar la atención, solo porque Alia, cuando era niña, le había contado todo lo que iba a suceder en el futuro. Ocultó las habilidades de Alia para evitar ser encontrado por aquellos que sabían la verdad, y sus recuerdos también se perdieron junto con las habilidades. Todo debido a la persona que mató en aquel entonces. Ahora, Alia finalmente puede decir la verdad. El asesino no fue él, sino su hermana. Papá finalmente se da cuenta de que lo ha arruinado todo. La voz de Jack se escuchó desde el otro lado del cambio. El padre se quedó atónito. Jack no podría haberlo contactado. Ralph tampoco fingió más. Resulta que lo que había estado buscando desesperadamente eran las 2 hermanas. Levantó su arma para deshacerse de esta persona inútil. En el último momento, papá solo pudo pedirle a Alia que reprodujera el audio de las notas del teléfono y en medio de un ruido, la última pieza del rompecabezas de la memoria también fue recuperada. Papá lo encerró en la caja fuerte y prometió ayudar a su futuro yo a ocultar este secreto. Al saber que su yo del futuro en ese momento estaba viendo a su papá a través de los recuerdos, separado por el tiempo y el espacio, solo pudo decir una disculpa. Lo siento, no pude protegerte bien. Te amo, cariño. La habilidad de Alia se selló finalmente con las partículas dispersas y en ese momento Alia solo pudo ver impotente cómo su papá moría frente a sus ojos. Él había protegido toda su infancia y ahora ella tenía su propia misión,
El ascensor, fuera de control, subió hasta el último piso y abrió la puerta del compartimento. Pero Alia no tenía intención de salir. En cambio, cayó junto con el ascensor, cuyos componentes se desintegraron y toda la cabina quedó destrozada. Alia también recuperó su habilidad entre las partículas dispersas. Al ver esto, Raph no tuvo más remedio que ordenar la retirada, pero se retrasó debido a una llamada telefónica. Mientras tanto, su equipo, bajo la orden de Mian, cayó rápidamente desde la cabina. Raph, quien presenció la escena, mantuvo la calma y pidió otro equipo por teléfono. Con el tiempo, él finalmente regresará y Arya también regresó al lado de su papá en la dispersión y reunión de partículas. En su lecho de muerte, su papá la tranquilizó, diciendo que hay cosas que están más allá del poder humano, pero que ella y su hermana pueden encontrarlo y así beneficiar a la humanidad. La figura del papá se desvaneció en un amanecer. Arya también partió en las calles de Shanghái, dirigiéndose hacia el próximo futuro. Fin de la historia. Ascenso es una película de ciencia ficción y suspenso que se estrenó en Australia en 2021. Hace mucho tiempo que no veía una obra tan cautivadora. La primera mitad está llena de suspenso con capas de preparación, y la escena en el hueco del ascensor a mitad de la película me puso la piel de gallina. Para aquellos con claustrofobia y miedo a las alturas, puede ser demasiado estimulante. No esperaba que en la segunda mitad, cuando se revela el misterio, estuviera relacionado con superpoderes. Ashu ya está esperando la continuación, donde las dos hermanas toman caminos opuestos y se desata una batalla épica de superpoderes. No sé si alguno de ustedes ha probado la sensación de caída libre en una torre de caída, pero aparte del impacto del ascensor, la sensación de subir y bajar es similar a una torre de caída. Por supuesto, amigos, solo experimenten la torre de caída, pero si en la vida real se encuentran con un incidente de caída repentina en un ascensor, deben presionar todos los botones de inmediato, apoyarse contra la pared, flexionar las rodillas y buscar la oportunidad de presionar el botón de emergencia. Si tienen alguna idea, los invito a compartirla en la sección de comentarios para discutirla juntos. Bien, el viaje de hoy termina aquí. Ashu se ha ido a la casa de Wade para desarrollar una nueva ruta. Si les gusta, por favor suscríbanse y denle like. Nos vemos en nuestro próximo destino.